lo que ocurrió esa noche cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. Al principio, todo parecía normal, como una simple reunión familiar, pero pronto me di cuenta de que había algo mucho más profundo y oscuro en juego. Me encontré en una situación donde las emociones se mezclaron con la confusión, y el deseo se coló de manera inesperada. Pensé que conocía bien mis propios límites, pero esa noche descubrí que, cuando la tentación se presenta, la voluntad puede quebrarse en un instante. Todo comenzó con una conversación inocente, pero pronto se tornó en algo que no pude controlar. La línea entre lo correcto y lo prohibido se volvió borrosa, y ahora me pregunto si alguna vez seré capaz de olvidar lo que sucedió. Quizás lo peor no fue lo que hice, sino lo que sentí después. La culpa y la atracción se entrelazaron, creando un torbellino emocional que no sabía cómo manejar. ¿Cómo llegó a ser tan fácil cruzar esa línea? ¿Cómo pude caer en una tentación tan peligrosa? Esta es la historia de cómo, por un solo momento, lo que parecía ser una simple conversación familiar se convirtió en una batalla interna entre el deseo y la moralidad. Y aunque ahora me duele recordar lo sucedido, sé que lo que viví esa noche no es algo que pueda borrar tan fácilmente. Si alguna vez has sentido ese impulso de hacer algo que sabes que no deberías, entonces sabrás exactamente de lo que estoy hablando. Era la primera vez que pasábamos unas vacaciones con la familia de mi pareja, y aunque al principio estaba emocionada por la idea de conocerlos mejor, no pude evitar sentir algo de nerviosismo. La casa de sus padres, una antigua propiedad en las afueras, estaba rodeada de un aire de tranquilidad y calma. Las largas tardes de verano, la brisa suave que se colaba entre los árboles, y la conversación fácil alrededor de la mesa parecían ser la receta perfecta para relajarse y disfrutar. Todo era perfecto, hasta que algo dentro de mí comenzó a sentirse fuera de lugar. Me sorprendió lo cercanos y cálidos que eran los padres de mi pareja. Su madre, una mujer amable y acogedora, me hizo sentir bienvenida desde el primer momento. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada intensa, también parecía estar interesado en mi vida, aunque su actitud se volvía más reservada cuando estábamos solos. A pesar de su comportamiento distante, había algo en su presencia que me descolocaba, algo que no lograba identificar. A veces sus miradas se cruzaban con las mías de una manera que me hacía sentir incómoda, como si estuviera viendo algo que no debía. Lo que empezó como unas simples vacaciones familiares comenzó a convertirse en algo más complicado conforme pasaban los días. En la intimidad de la casa, los momentos compartidos se volvieron más intensos. Durante las cenas, los juegos de mesa y las caminatas por el campo, algo en la dinámica familiar parecía estar cambiando. Las pequeñas interacciones, las sonrisas cómplices, y esas miradas furtivas que intercambiaba con el padre de mi pareja se fueron acumulando, dejándome con la sensación de que algo no estaba bien, pero sin poder definir qué. Al principio, traté de ignorarlo, pero cada vez era más difícil mantener a raya esa creciente inquietud en mi interior. Una tarde, después de un día largo y caluroso, decidí dar un paseo por el jardín para despejarme un poco. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, y la paz del lugar me envolvía. Fue en ese momento cuando vi a Jorge, el padre de mi pareja, sentado en una banca cerca del lago que había en el fondo de la propiedad. Normalmente lo veía como un hombre serio y algo distante, pero esa tarde algo en su postura relajada, con las manos entrelazadas sobre su regazo, me hizo pensar que podría acercarme y compartir un rato con él. No sabía bien por qué lo hice, pero algo en su presencia me atraía. A medida que me acerqué, Jorge levantó la vista y me dedicó una sonrisa cálida, algo que rara vez veía en él. Nos pusimos a hablar de trivialidades al principio, del clima y de los recuerdos de su juventud en el campo, pero pronto la conversación tomó un giro inesperado. Jorge comenzó a compartir historias más personales sobre su vida, sus frustraciones como padre y su relación con su hija. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que, a pesar de su apariencia dura, había una vulnerabilidad en el que no esperaba. Su tono de voz se hizo más suave, y las palabras parecían cargadas de una profundidad emocional que me sorprendió. De repente, en un instante que no puedo describir bien, algo cambió. La conversación que estaba teniendo con Jorge comenzó a sentirse más cercana, casi como si estuviéramos compartiendo un momento de intimidad sin palabras. Su mirada, que al principio era solo curiosa, ahora tenía algo más, algo que me desconcertaba. En un parpadeo, la tensión en el aire era palpable. Sentí como si todo se ralentizara, como si el mundo alrededor de nosotros se desvaneciera, dejando solo esa conexión extraña y desconocida. A pesar de la incomodidad creciente, algo dentro de mí me decía que ese encuentro no era tan fortuito como parecía.
La cena estaba servida en el comedor principal de la casa. La luz suave de las velas iluminaba la mesa, y el aroma de la comida llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa, pero a medida que avanzaba la noche, notaba que la dinámica había cambiado. Jorge, mi suegro, parecía más relajado de lo habitual, y sus comentarios estaban cargados de una especie de interés personal que me desconcertaba. A veces me miraba de una manera que me hacía sentir incómoda, como si sus palabras tuviesen un doble sentido. Intentaba mantener una conversación normal, pero algo en su tono de voz y en sus gestos me hacía dudar de sus intenciones. En un momento, cuando hablábamos sobre viajes familiares, Jorge mencionó que había ido a un par de destinos exóticos y que me mostraría algunas fotos que había guardado. Acepté con una sonrisa, sin sospechar que la situación se pondría aún más extraña. Mientras pasaba las imágenes en su teléfono, no podía evitar notar cómo me observaba con una atención excesiva, como si me estuviera estudiando más allá de lo que cualquier suegro debería. Cada comentario suyo, por más inocente que fuera, parecía tener una carga subyacente que me desconcertaba aún más. Trataba de responder con normalidad, pero las palabras parecían escapar de mi boca sin sentido. Fue cuando la conversación se desvió hacia temas más personales que la confusión alcanzó su punto máximo. Jorge comenzó a hablar de relaciones, no solo de las suyas, sino también de las personas a su alrededor, mencionando cómo las conexiones emocionales a veces no son lo que parecen. A medida que avanzaba en sus relatos, sus ojos no dejaban de recorrerme con una intensidad que no podía ignorar. Aunque intentaba mantener el control de la conversación, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Era como si, a través de sus palabras, estuviera transmitiendo algo que no podía comprender completamente, pero que, de alguna manera, me tocaba profundamente. Para cuando terminamos de cenar, la atmósfera en la mesa había cambiado por completo. La ligera brisa que entraba por la ventana no era suficiente para disipar el aire cargado de tensión que se había instalado entre Jorge y yo. La conversación había dejado de ser amistosa y se había convertido en algo mucho más complicado, algo que no podía definir. Me sentía atrapada entre mi rol de nuera y la extraña conexión que parecía haberse formado entre nosotros. Mi mente estaba en una mezcla de confusión y desconcierto, sin saber si lo que había ocurrido en esa cena era simplemente una mala interpretación de mi parte o si realmente había algo más que se estaba gestando entre nosotros. La noche seguía avanzando y la atmósfera en la casa se volvía cada vez más relajada. Después de la cena, Jorge sugirió que jugáramos a verdades o retos, una forma de romper el hielo y divertirnos. Aunque al principio la idea me pareció inocente, algo en su tono de voz me hizo dudar. Todos aceptamos con una sonrisa, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Mi pareja, Javier, estaba tan relajado como siempre, pero yo me encontraba en un estado de alerta constante, preguntándome si este juego, que normalmente era algo trivial, podría esconder algo más bajo la superficie. El juego comenzó de forma inocente, con preguntas ligeras sobre recuerdos de la infancia y desafíos suaves, como cantar una canción o imitar a un animal. Sin embargo, a medida que avanzaba, las preguntas se volvieron más personales y las pruebas más incómodas. Jorge, siempre con esa mirada que parecía cargar con más significado del que debía, empezó a hacerme preguntas que me hicieron sentir invadida. ¿Cuál es tu mayor miedo?, me preguntó con una sonrisa en el rostro, pero con una intensidad en los ojos que me desconcertó. Respondí lo más rápidamente posible, evitando entrar en detalles sobre mis verdaderos temores, pero no pude evitar notar cómo su mirada no dejaba de dirigirse hacia mí, como si estuviera buscando algo en mis respuestas. En su turno, Jorge eligió un reto para mí. Tienes que decirme un secreto que nunca le hayas contado a nadie, dijo con un tono entre bromista y desafiante. Me quedé helada por un momento, sintiendo la presión de sus palabras. No estaba segura de cómo responder sin dar la impresión de que algo extraño estaba ocurriendo. Opté por tomar el reto a la ligera, mencionando algo trivial y sin importancia. Pero no pude evitar notar la forma en que Jorge observaba mi reacción, casi como si estuviera esperando algo más de mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió mi espalda, aunque traté de disimularlo con una risa nerviosa. El ambiente, que al principio había sido de diversión, empezó a volverse tenso, y la línea entre la diversión inocente y algo más oscuro comenzó a desdibujarse. Todos continuaron jugando, pero yo me sentía cada vez más incómoda, atrapada en una situación que no sabía cómo manejar. A medida que las rondas pasaban, me di cuenta de que el verdadero propósito de Jorge no era solo hacerme sentir parte del grupo, sino desestabilizarme emocionalmente, provocando una mezcla de incertidumbre y desconcierto.
A pesar de que intentaba seguir el juego como si nada estuviera sucediendo, el peso de sus palabras y sus miradas insistentes comenzaban a pesarme más de lo que quería admitir. Lo que comenzó como un simple juego entre amigos y familiares comenzó a tomar un giro inquietante. Jorge, al parecer, disfrutaba de la dinámica del juego de una forma que no me parecía normal. Sus preguntas se volvieron más directas y cargadas de insinuaciones, mientras que los retos parecían diseñados para incomodarme, como si estuviera buscando una reacción específica. En un momento, me pidió que le hiciera una pregunta a Javier, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su intención de ponerme en una posición incómoda. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué me sentía tan observada, como si estuviera bajo una lupa? En un giro inesperado, Jorge me hizo una pregunta tan personal que no pude evitar sentir una oleada de incomodidad. Si pudieras estar con alguien más, fuera de tu pareja, ¿quién sería?, preguntó con una sonrisa traviesa. Mi mente se paralizó. No solo era una pregunta inapropiada, sino que también me hacía sentir vulnerable, como si estuviera siendo sometida a una prueba de lealtad. Miré a Javier, que estaba distraído, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba atrapada entre la necesidad de responder y el temor a lo que pudiera desatar si contestaba. Traté de restarle importancia, sonriendo nerviosamente y cambiando el tema, pero la atmósfera ya se había vuelto tensa, y Jorge no parecía dispuesto a dejarlo pasar. Para mi sorpresa, Jorge no se detuvo ahí. Al contrario, parecía disfrutar del poder que tenía sobre mí. En mi turno, el reto que me dio fue aún más audaz: dame un beso en la mejilla, pero con más pasión, ordenó, sin dejar espacio para el desacuerdo. No estaba segura de si era una broma o si realmente pretendía que lo hiciera, pero sentí que las reglas del juego se estaban rompiendo. Mi cuerpo reaccionó con una mezcla de repulsión y confusión, mientras trataba de evitar el contacto físico directo. Lo que en un principio parecía ser una diversión ligera, ahora se estaba tornando en una experiencia incómoda y peligrosa. Sin embargo, no podía evitar pensar que esto ya no era solo un juego, sino un intento claro de manipular la situación a su favor. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Jorge, con una mirada fija y desafiante, me sugirió que tomara una decisión que me dejó sin palabras. Escoge entre besarme en la boca o ser eliminada del juego, dijo, su voz ahora más grave, cargada de una intención que me heló la sangre. El aire se volvió denso y pesado. Mi mente se aceleró, buscando una salida, pero sabía que no podía hacer nada sin arriesgarme a que todo se desmoronara frente a mí. El malestar que sentía era palpable, y a pesar de que trataba de mantener la calma, mi corazón se aceleraba, buscando la forma de salir de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Jorge me miraba fijamente, esperando una respuesta, mientras yo intentaba encontrar un equilibrio entre lo que sabía que debía hacer y lo que me dictaba mi instinto. Mi mente estaba en caos, luchando entre las voces de la razón y la sensación de estar atrapada en una situación que jamás imaginé. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué había permitido que un juego se convirtiera en una amenaza tan personal? El peso de la decisión me aplastaba, y aunque mi cuerpo temblaba, traté de mantenerme firme. La mirada de Jorge, cargada de expectación, no hacía más que aumentar la presión. Era claro que no lo estaba haciendo solo por diversión, su tono y su actitud revelaban un propósito mucho más siniestro. ¿Debía ceder para evitar un conflicto o debía plantarme y poner fin a esa absurda situación? Miré a Javier, esperando que me diera algún indicio, pero estaba completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Me sentí completamente sola, sin aliados en ese momento. La presión de la situación me invadía, y las consecuencias de cualquier acción eran inciertas. Respiré hondo, intentando calmar mis pensamientos. Sabía que si cedía, el juego no terminaría ahí. Jorge no se detendría, y cualquier cosa que hiciera quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Si me rebelaba, probablemente alteraría la dinámica de la noche, y podría arruinar la relación que tenía con Javier, pero si no lo hacía, ¿qué quedaría de mí? Sentí que mis principios y mi integridad estaban en juego, y no podía permitir que alguien, especialmente mi suegro, me humillara de esa manera. La sensación de vulnerabilidad era insoportable. Finalmente, tomé una decisión. Sabía que debía ponerle un alto a todo aquello, aunque fuera a arriesgar la situación con Javier. No podía permitir que la dinámica de poder de Jorge siguiera creciendo, porque si lo hacía, lo que había comenzado como un juego inocente podría convertirse en una amenaza más grande para mi bienestar. De manera firme,
Miré a Jorge a los ojos y le dije que me negaba a cumplir con su reto. No era solo por mí, sino por lo que merecía ser respetado. El silencio que siguió fue tan pesado que casi pude oír mi respiración. En ese momento, sabía que había dado el paso correcto, aunque las consecuencias aún eran inciertas.